Hola a todos y bienvenidos a esta nueva cápsula educativa de primer y segundo año de enseñanza media. En la cápsula del día de hoy tendremos como objetivo conocer el flujo de materia y la energía de los diferentes ecosistemas conocidos y también lo que es la importancia del ciclo del agua y sus etapas y su importancia en todo lo que es el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Como sabemos, los seres vivos necesitan de algún tipo de energía para poder existir. Esta energía la pueden adquirir de diferentes maneras dependiendo del tipo de ecosistema en el cual se encuentren. Recordemos que el ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente. Por este motivo, las poblaciones pueden clasificarse en niveles tróficos, según cómo obtienen esta energía o mejor dicho, su alimento. Cuando hablamos de niveles tróficos nos referimos a la clasificación de las especies u organismos atendiendo a la forma en la que obtienen su alimento, es decir, la materia y la energía del medio ambiente de su entorno directo. Estos organismos forman diferentes cadenas tróficas, las cuales son una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que las energías y los nutrientes van fluyendo de un lado a otro. Como existen muchos tipos de organismos, estos se pueden clasificar según la forma de obtener su alimento o su energía. Primero tenemos a los que son los autótrofos. Estos tienen la característica de producir su propia comida, como las plantas, que usan la energía del sol para producir azúcar, o sea glucosa, a partir del dióxido de carbono mediante lo que es la fotosíntesis. Otros ejemplos de autótrofos pueden ser los que son las algas y las bacterias. Los autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta. ¿Por qué motivo? Porque ellos, como pueden producir su propio alimento, se pueden desarrollar solamente con lo que es la luz del sol o la energía solar. Y de esta forma los otros organismos pueden alimentarse a partir de ellos. Por eso ellos forman lo que es la parte base de lo que es la pirámide alimenticia. Ahora, luego tenemos los que son los heterótrofos, que son los que obtienen las moléculas orgánicas comiendo a otros organismos o sus productos. Por ejemplo, hay animales que comen solamente frutas. Esto quiere decir que es el producto de un autótrofo, que es un árbol en este caso. Otros heterótrofos pueden ser los animales, independiente el tipo de animal que sea, carnívoro, herbívoro, y también lo que son hongos y bacterias. Cuando hablamos en función de los heterótrofos en las cadenas alimenticias, los conocemos como consumidores. Ahora también tenemos los que son los descomponedores. Estos son aquellos organismos que degradan la materia orgánica muerta y los desechos que van dejando los demás organismos. Como grupo consumen la materia muerta y los productos desechos que provienen de los demás niveles tróficos. Los descomponedores como grupo cumplen un papel fundamental y crítico en lo que es el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. Cuando descomponen lo que es la materia muerta y los desechos, liberan nutrientes y pueden ser reciclados y utilizados por los productos primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay algún espécimen muerto o fruta que se está pudriendo, estos descomponedores lo que hacen es transformar o reciclar toda esa materia prima y la convierten en nutrientes. ¿Y quién se aprovecha de estos nutrientes? Lo que son todos los autótrofos, o sea, todas las plantas. Por eso hay ocasiones en las cuales podemos ver distintos tipos de material que tiene que ver con tierra, lombrices que se utilizan para poder fertilizar a lo que son las plantas. Ahora, que ya conocemos los diferentes tipos de clasificación de los diferentes organismos que componen un ecosistema, vamos a ver lo que son las cadenas alimentarias. En términos simples, una cadena alimentaria es cuando la energía y los nutrientes se transfieren de un organismo a otro cuando éste es comido. ¿Qué quiere decir esto? La base de la cadena alimentaria tenemos los que son los productores, que básicamente se componen solamente de autótrofos. Esto quiere decir plantas, algas o bacterias. Luego tenemos los organismos que comen estos productores primarios, que se llaman consumidores primarios. Usualmente son herbívoros, que comen todo lo que tiene que ver con las plantas y las algas. Luego tenemos los organismos que se comen a los consumidores primarios. Se llaman consumidores secundarios. Como podemos ver en la imagen, estos comen carne y por ende son carnívoros. Un ejemplo de esto puede ser los ratones, que los ratones van comiendo
diferentes tipos de insectos o otros animalitos un poco más chicos. Ahora, los organismos que comen a los consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios y son carnívoros que comen otros carnívoros, como por ejemplo la serpiente, que se come principalmente a los que son los roedores, dependiendo del ecosistema en el cual se encuentra. Y algunas cadenas alimentarias también tienen otro nivel adicional que tiene que ver con los consumidores cuaternarios, que estos comen a los que son los consumidores terciarios. O sea, un ejemplo puede ser un águila que come una serpiente. Como sabemos, la serpiente es carnívora, pero también puede ser consumida por otro carnívoro. Ahora, las cadenas alimentarias nos dan una imagen clara de quién se come a quién, pero sin embargo surgen algunos problemas cuando tratamos de usarla para describir comunidades que son muy grandes, ya que son muy complejas porque hay organismos que comen más de un tipo o consumen más de un tipo de organismo. Entonces, por este motivo se utilizan los que son las redes tróficas. Las redes tróficas se utilizan para representar la relación con más precisión. Podemos usar una especie de gráfico en la cual nosotros podemos observar todos los organismos que consumen los diferentes tipos de organismos, valga la redundancia, que componen este ecosistema. Por ejemplo, en la imagen tenemos una red trófica acuática, en la cual tenemos diferentes especies como ballenas, pingüinos, orcas, krill, que componen todo este ecosistema. Y podemos apreciar que la orca, por ejemplo, consume más de un tipo de consumidor secundario o terciario, ya que se podría decir que está como en la cumbre de la cadena trófica en este aspecto porque puede consumir casi lo que sea. Ahora que ya vimos lo que son las redes tróficas, las cadenas alimentarias y cómo va fluyendo la energía de un lado a otro, podemos hablar de lo que es el ciclo del agua y su importancia. Como sabemos, todo organismo en la Tierra necesita de este elemento para poder existir. Por ende, es lo más importante y lo esencial para el desarrollo de la vida. Por ende, hay que conocer lo que es el ciclo del agua y cómo se va moviendo el agua a través de nuestro planeta. En términos simples, el ciclo del agua, o también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso en el cual el agua sufre una transformación a medida que va recorriendo un ciclo desde lo que es el océano hasta la Tierra. Este consiste básicamente en el traslado del agua de un lugar a otro, en el cual el agua sufre diferentes cambios físicos, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos, dependiendo del ecosistema o de las condiciones medioambientales que se encuentre la atmósfera en ese momento. Ahora, este proceso consiste de varias etapas. La primera y la más importante tiene que ver con la evaporación. Como el nombre lo indica, es el proceso donde el agua se evapora. ¿Pero qué agua? El agua proveniente de los océanos. Entonces, cuando el sol calienta los océanos, esta agua que se va evaporando va subiendo a la atmósfera. Al igual que la evaporación, en la Tierra también sucede un fenómeno muy similar que tiene que ver con la transpiración. Este proceso consiste cuando las plantas emiten agua por medio de sus estomas. Los estomas son una especie de poros que quedan en la parte superior de la hoja o la parte suave de la hoja. Esto ocurre principalmente cuando se genera el proceso de fotosíntesis. Entonces, el agua que se va adquiriendo la atmósfera puede provenir tanto del océano como de la Tierra. Luego tenemos, cuando ya el agua está evaporada, lo que es la condensación. En esta etapa, el agua que está en la atmósfera se va enfriando y ¿qué es lo que pasa en este punto? Va cambiando de estado, o sea, de un estado gaseoso va a pasar a un estado líquido, por así decirlo. Es como cuando tenemos una ventana empañada. ¿Qué es lo que pasa? El vapor que está en la ventana se va enfriando al estar en contacto con el vidrio y se van generando gotitas de agua. Entonces pasa exactamente lo mismo con el agua o el vapor de agua que está en la atmósfera. Esto depende solamente de la temperatura a la cual se encuentre la atmósfera. Si la temperatura está fría, se va a crear esto de la condensación. Pero si la temperatura todavía sigue muy alta para el agua, esta va a seguir ascendiendo y se van generando distintos tipos de nubes. Luego, cuando la nube ya está hecha o condensada,
dependiendo también de las características de la atmósfera, esta va a precipitar. O sea, va a haber una precipitación. Esto pasa cuando ya el agua condensada, en términos simples, colapsa y empieza a caer. Como sabemos, ya no está en modo gaseoso, sino que está en estado líquido. Entonces, también dependiendo de las características de la atmósfera en la cual se encuentre la nube, el agua precipitada puede caer en forma líquida o en forma sólida. Cuando me refiero a forma líquida, es la lluvia normal. Y en forma sólida, ahí puede variar un poco, ya que puede caer en forma de nieve o en forma de granizo. Y finalmente tenemos lo que es la filtración. Cuando ya cae la precipitación, el agua que está en la tierra, esta puede atravesar el suelo ocupando los espacios vacíos que hay dentro del suelo o especies de cámara. Cuando esta recámara se llena, lo que va a pasar es que el agua va a comenzar a filtrarse hacia otros lugares. ¿Y qué pasa en este punto? En la filtración podemos ver todo lo que conocemos como pozos o napas subterráneas donde se puede extraer el agua. Cuando todo esto ya está colapsado de agua, ya sean lagos o estas cámaras de agua subterráneas, va a ocurrir un proceso que tiene que ver con la formación de ríos, canales o vertientes, en donde estos ríos, canales o vertientes siempre van a llegar a un lugar que tiene que ver con el océano. Entonces, como podemos ver en la imagen principal del ciclo del agua, el agua comienza a evaporarse, luego se condensa, se precipita, puede caer en las montañas o en cualquier otro lugar, y esta precipitación siempre va a tratar de volver a lo que es el mar. El agua que no vuelve al mar directamente, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve a evaporar, como lo dijimos anteriormente, en el proceso de transpiración de las plantas, o en el caso de que llegue al océano, se vuelve a evaporar simplemente por el contacto con la energía solar. Y de esta forma terminamos lo que es el ciclo del agua, con estas 5 etapas. Entonces, cualquier duda, consulta, se la pueden realizar al profesor de asignatura en el horario establecido, y nos vemos en un próximo video.